encuentran conmigo vía remota los diputados Federico Doring del PAN. Diputado, me da mucho gusto saludarte. Bienvenido, buenas tardes. No, a ti, buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio. Gracias, diputado. Arturo Ávila de Morena, diputado, qué gusto saludarte a ti también. Un gusto de saludarte, muy buenas tardes, saludos a las compañeras y a los compañeros. Gracias, diputado. Claudia Salas de Movimiento Ciudadano, diputada, bienvenida, buenas tardes. Hola, hola, qué gusto estar con mis compañeros un jueves más, lista para iniciar. Igualmente, y el único que vino al estudio, pero aquí también está con nosotros, por supuesto, junto a ustedes, Rubén Moreira del PRI. Diputado, bienvenido. Gracias, Mariano, gracias a todos, saludos. Muchísimas gracias. A ver, pues ya empezó el asunto, por supuesto que no se trataba necesariamente en una amenaza y ahí se iba a quedar, sino que desde el primer día de administración del presidente Donald Trump al frente del gobierno de los Estados Unidos, él empezó ya a firmar órdenes ejecutivas, a dar instrucciones, a empezar a detener migrantes, a empezar a revisarlos y empezó una tensión en muchos connacionales allá en la Unión Americana, porque si no están regularizándose, pues bueno, ellos pueden regresar de golpe en cualquier momento a nuestro país. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Es decir, mediante esta estrategia y cómo está reaccionando el gobierno de nuestro país. Diputado Arturo, si gustamos, empezamos contigo. Gracias, Mariano. Pues me parece que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum ha respondido de una forma eficaz, eficiente, no solamente en el discurso, sino que preparó un escenario como el que estamos viviendo. Hay que tener cuidado porque aún contabilizando la cifra de deportaciones multiplicada por los 365 días del año, pues seguiríamos incluso por debajo de la cifra que el presidente Trump dijo que iba a deportar. Lo importante es que efectivamente el gobierno de la doctora siempre estuvo muy atenta y nosotros preparamos un regreso de las y los compañeros migrantes por independencia de si eran mexicanos o no, de una forma cálida y por supuesto el sello y con el sello de nuestro gobierno que es el humanismo mexicano. Fíjate, cuando llega la gente les damos la bienvenida en el punto de entrada. Los trasladamos, Mariano, de forma gratuita al centro de atención más cercano. Establecimos varios centros de atención. Entregamos kits de higiene personal, les damos una carta de repatriación inmediata, les damos la tramitación del CURP y del acta de nacimiento, los trasladamos de forma gratuita a su comunidad de origen, los alojamos temporalmente con calefacción, hay regaderas con agua fría y agua caliente, toallas, camas, cobijas, almohadas, sanitarios con lavamanos, servicio de internet gratuito, cabinas telefónicas gratuitas, zona de carga de celulares, 3 comidas calientes diarias, 5 menús a la semana, agua potable. Y en cuanto a los programas de bienestar, les entregamos inmediatamente la tarjeta Bienestar Paisano con 2,000 pesos, atención médica inmediata y los afiliamos al Seguro Social. Los metemos en una bolsa de trabajo para ofrecerles un empleo, acceso a los programas de bienestar, adultos mayores, jóvenes construyendo el futuro, sembrando vida, apoyo a mujeres, incorporamos si hay niñas y niños a la escuela de inmediato, les damos apoyos al campo y por supuesto apoyos para el acceso a la vivienda. Es decir, Mariano, en términos concretos, el gobierno de la transformación ha respondido de una forma eficiente, eficaz y responsable a esta situación. Gracias, Arturo. En diputada Salas, ¿tenemos la misma percepción conforme a lo que nos comenta el diputado de Morena? Me parece muy valiosa su intervención y la posición del Movimiento Ciudadano siempre será cerrar filas con todo aquello que permite tener un beneficio directo a los connacionales que son víctimas de este acto terrible de discriminación. Sin embargo, quiero hacer puntual énfasis en lo siguiente. Estamos quizá ante la peor crisis humanitaria que pueda vivir nuestro país. Y todo lo que hemos ahorita comentado, se está comentando, pues tiene que ver con políticas emergentes, porque no pudimos tener una política firme. Desde Barack Obama había deportación, es muy importante decirlo. Hace 17 años de esto. Y no tenemos un país que tenga una política seria en materia de migración. Hoy, si bien la presidenta ha anunciado varios apoyos, todavía siguen siendo pequeños comparados con la dimensión del problema que vamos a enfrentar. ¿Y a qué me refiero con esto? Necesitamos empleos dignos, empleos donde puedan tener prestaciones sociales, justamente muchos connacionales. El apoyo de los 2,000 pesos que se mencionó, pues es un apoyo ínfimamente pequeño para lo que se está dimensionando que se viene. Segundo, me parece muy importante que también
tendremos que tener sobre la mesa una conversación pendiente que, así como vamos a renegociar el TEMEC, hubiera un acuerdo de seguridad, como el que hubo también en Turquía, cuando fue todo el tema de los sirios, hubo la posibilidad de tener un acuerdo entre los países para poder recibir de una manera protegida en materia de derechos humanos a las personas que regresaban y que estaban siendo recibidas en los diversos países. Otro tema que me parece también poner sobre la mesa es que el día de ayer se anunció justamente que los permisos TPS, que son los permisos que tienen los migrantes de manera legal, venezolanos, haitianos, mexicanos, que están, insisto, de manera legal ya con ese documento, quedan sin efectos. Y para números, me gustaría poner también esta conversación sobre la mesa. Son 600,000, por ejemplo, venezolanos, que a partir de hoy ya están en condición de ilegales en Estados Unidos y que quizá puedan venir muchos de ellos aquí a nuestro país. Si tenemos que aproximadamente 6,200 personas han sido deportadas y de esas 4,200 son mexicanos, estamos hablando de 2,000 personas que no son mexicanas y que están siendo ingresadas al territorio nacional. Por ello, tendremos que tener también ya un acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, por supuesto, con Secretaría del Trabajo, con políticas exteriores para saber qué vamos a hacer con todos aquellos que están llegando a nuestro país, que no son mexicanos y que también van a necesitar ayuda humanitaria. En ese tenor, pues es un tema que no se ha escuchado todavía por parte de nuestro gobierno y que me parece que es importante. Es decir, lo que estamos haciendo es que a partir de que llega Trump al poder, se están definiendo políticas de ese sexenio. Y por la prueba de ello, será que el próximo 1 de febrero, que inicie el periodo de sesiones en la Cámara de Diputados, pues la agenda legislativa va a cambiar, hay un golpe de timón fuerte, porque habrá que ver políticas incluso presupuestales, sí. Y me parece una excelente oportunidad también para redefinir que el Plan Nacional de Desarrollo tenga un capítulo lo grande que sea necesario para poder contemplar una política seria en materia de migración y en materia de derechos de nuestros connacionales, porque definitivamente lo que estamos viendo ahí es el resultado de la negación de las oportunidades de su país. Sí, y es un dato muy interesante que compartes, diputada, y le quiero preguntar al diputado Federico Dorin al respecto, porque si la infraestructura y la estructura de nuestro país tiene para, digamos, solucionar estos problemas, porque apenas han llegado 6,244 migrantes a nuestro país, diputado, pero la amenaza es que van a llegar cientos de miles probablemente, ¿no? Y que tengan que ser afiliados al Seguro Social, que tengan empleo, que tengan una tarjeta con 2,000 pesos. La plataforma como tal, como se encuentra en estos momentos, ¿soporta la responsabilidad de lo que se nos viene? A ver, concretamente no, definitivamente no. Yo no comparto las cifras alegres y la propaganda del gobierno. Afortunadamente todavía no estamos en una crisis severa, pero no porque haya sido un acierto del gobierno de México, sino porque todos hemos visto estas imágenes ahora en Estados Unidos, donde las plazas donde solían hacer las detenciones están vacías. Hay muchos mexicanos y centroamericanos, latinoamericanos que no están yendo a trabajar para evitar ser detenidos por las redadas u operativos de ICE. En términos de la infraestructura, concretamente, había fracasos del gobierno de México. Nos dijeron con bombo y platillo que iba a haber una aplicación, un botón de pánico, un botón de alerta al que iban a poder acudir los connacionales. Pues todavía no existe, ni siquiera han podido tener la autorización de lo mal que son para hacer la aplicación. Nos dijeron que iba a haber muchísimos abogados contratados por la Cancillería para defender a nuestros paisanos de las redadas y los operativos del ICE. Pues yo no he visto un solo caso de éxito, no han podido promover un solo caso del gobierno de México con abogados contratados defendiendo a alguien de una redada masiva, y en los operativos no se ve ningún abogado, y por el contrario, yo veo a las ONGs quejándose de que se tardó un día el gobierno de México en aceptar las condiciones de Homeland Security. En la página de internet de Homeland Security el día 21 ya se había publicado que se había vuelto a poner en vigor el programa Remain in México, el mismo que había aceptado López Obrador en 2019. Entonces, ciertamente los números no son los que tú señalas, que podrían ser terribles, pero porque también el ritmo de detenciones de Trump no ha sido tan masivo como amenazaba con hacerlo. Empezó en el orden de 480, 500 personas por día, ha venido subiendo, y en la medida en la que
pues los migrantes se le están escondiendo a los operativos. Se ve el fracaso de Chicago, donde anunciaron las redadas y los paisanos no salieron a trabajar, pues eso le ha complicado alcanzar sus cifras, pero no quiere decir que no las va a buscar, no quiere decir que no se pueda agravar. Yo cuando oigo a Cruz Pérez Cuellar, el alcalde de Ciudad Juárez, decir que estaban pensando en habilitar el estadio de béisbol como un espacio para darles posada temporal a los migrantes, pues me doy una idea de lo que él está viendo venir. Cuando veo que el Cabildo de la ciudad de Tijuana tiene un acuerdo especial para habilitar también espacios públicos, incluso el estadio de fútbol y otras cosas, pues me da la impresión de que alguien sabe que se puede poner mucho peor. Afortunadamente no se ha puesto tan mal como quisiéramos, pero no es por los aciertos del gobierno mexicano, es porque me da la impresión de que, como lo vimos hace unos días, se puede hacer peor las cosas, sí, ahí está el caso de Petro y Colombia, y en esa medida tuviste a Trump en la videoconferencia de Davos diciendo, pues con México el entendimiento, porque sí, porque como le aprobaron en un día el Remain in Mexico, y como ya le dijo la Secretaría de Economía que le están dispuestos a adelantar la renegociación del TEMEC para este año y no para el año que entra, bueno, pues en esa medida no hemos desatado la ira demencial todavía y estamos quizá en lo que llaman coloquialmente en México la calma chicha, pero cuando menos, qué bueno que no estamos en una crisis porque todavía no son miriadas de deportaciones. Ya, pero si se trata de una negociación, diputado Moreira, la que estamos presenciando, o nada más estamos como capoteando al toro, efectivamente, como comenta el diputado Dorin, pues precisamente para que no se lance de lleno con sus y cumpla las amenazas como las está advirtiendo el propio presidente de los Estados Unidos. Ahora te contesto. Bueno, primero hay que poner sobre la mesa que todos estos datos que ahora sabemos acá por nuestro compañero diputado de Morena, pues sería bueno que en la Cámara los planteara la Secretaria de Gobernación o los planteara el director del Instituto Nacional de Migración, si todavía es el mismo. Nosotros, este sábado, en la Junta de Coordinación Política, pediremos la comparecencia de estos dos funcionarios. Ahora, hay que entender el problema que se tiene en este país. Tenemos una migración de mexicanos hacia Estados Unidos, pero también tenemos una migración de muchas personas de diversas partes del mundo que atraviesan nuestro territorio y van a los Estados Unidos. La llegada del presidente Trump genera dos cosas: deportaciones de mexicanos y de extranjeros a México. Sí. Segundo, genera que los que están llegando a México ya no puedan ni siquiera intentar sacar su visa en los Estados Unidos. Y entonces tenemos que saber qué va a pasar acá. Hace rato se mencionó que no había una política migratoria clara. Efectivamente no la hay. Ahora, a mí me preocupa, y para mí es importante ponerlo sobre la mesa, ¿qué sucedió en los días pasados? ¿Por qué? Porque la secretaria de prensa del gobierno norteamericano en su cuenta de X ha puesto: gracias, señor presidente Trump, lo hizo el sábado, porque usted ha enviado para ese día 4 vuelos con personas deportadas a México. Lo ilustra con una foto de un avión militar. Pero además dice: México aceptó que vayan hacia su país deportados sin restricciones por tierra. Dice, además, México ya aceptó la ley para que haya una permanencia en México de mexicanos, de extranjeros, acá en México. Aceptó también, dice ella, que se deporten extranjeros a México, y termina, y ahí está en su cuenta, diciendo que habrá 30,000 efectivos de la Guardia Nacional en el sur del país. Esto nos contraría un poco. También está en la página de Homeland Security, pero en México no se ha dicho nada. El gobierno federal no ha aclarado nada. Y nosotros vemos que el presidente Trump, en su mensaje que manda a Davos, manda un mensaje, dice, y esto lo festejó mucho Morena, incluso la semana pasada acá, es que con México se está trabajando bien, es otra cosa con Canadá. Si eso es lo que se trabajó, ya tenemos un arreglo primero del gobierno mexicano que es contrario a los intereses del país, es contrario a la dignidad de las personas, y además se nos está ocultando, como se ocultó el acuerdo de 2019 que descubrimos en el libro del señor yerno de Trump, cuando hace un relato que para qué traer a cuenta, porque es lastimoso para las y los mexicanos. Por último, cierro, es
¿Qué va a pasar con esos extranjeros que vienen en una crisis humanitaria que hay que atender de alguna manera, pero que ya están en el país? Morena retiró todo, casi todo el presupuesto de la Comar, no tiene titular, por eso los vemos en las calles allá de Azcapotzalco y aquí en el centro de la Ciudad de México, los vemos a estos extranjeros buscando su visa de refugiados. Parece que la lista que ellos mismos organizan, porque el gobierno no ha organizado nada, ellos mismos se organizaron ya va en febrero, finales de febrero. ¿Por qué no tenemos a la titular encargada de la defensa de los mexicanos en el extranjero? Y hay información confusa. Morena retiró dinero del Instituto Nacional de Migración, vimos al líder de la mayoría, yo creo que de manera acertada, decir, pues trabajemos para darle más recursos al Instituto Nacional de Migración, pero al día siguiente la presidenta dijo que no era necesario. Entonces yo creo que se tendrán que aclarar estas cosas, que ojalá ya trabaje este gobierno en una política migratoria definitiva, que la ponga sobre la mesa, apoyaremos lo que sea necesario, señalaremos lo que consideremos pertinente, aquello que no está en nuestra ruta porque creemos que no es bueno para México, también lo pongamos. Pero hay que aclarar esto que están diciendo los americanos, que aquí ya hay un arreglo. ¿Y lo hay, diputado Ávila? ¿Algo que responder al respecto? Pues primero decir que hay un gobierno humanista, hay un gobierno que no provocó, como el gobierno del PRI y del PAN, los enormes flujos migratorios hacia el país vecino. Hay un gobierno que no se entrega como ellos se entregaron. Fíjate, ahora que decía Rubén Moreira, que mencionaba uno de los libros de Donald Trump, yo quisiera recordar uno de los libros de un priista, de Francisco Labastida, ¿no? En donde claramente ha dejado con toda claridad que él pactó la transición a cambio de un préstamo, ¿no? Del PRI a Acción Nacional. Y me parece relevante mencionarlo porque esto deja muy claro quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. Ellos, sin duda, son la causa principal de la enorme migración porque durante sus gobiernos construyeron enormes desigualdades. Fíjate, solo hasta ahora, hasta el gobierno de la transformación, tuvimos una reducción del 75%, y no lo digo yo, lo dice el Departamento de Homeland and Security y CBP, de flujos de mexicanos. Sí, efectivamente, hay flujos de países de Centroamérica y de Sudamérica que pasan por nuestro país, pero hay que reconocer que son muchos menos mexicanos los que dejan a su patria. ¿Y por qué está sucediendo este fenómeno? Bueno, porque nosotros sí sacamos de la pobreza a 9.5 millones de mexicanas y mexicanos, porque nosotros elevamos el salario mínimo en un 135% en términos reales, porque nosotros hoy, fíjate qué dato dio la presidenta de México en la mañanera, somos el primer lugar en generación de empleo. Y eso sin contemplar que 1 de cada 4 familias mexicanas reciben un apoyo, ya sea para adultos mayores, para jóvenes construyendo el futuro, aquellos que el PAN y el PRI despreciaron siempre y les decían ninis, para tener becas Benito Juárez, ahora la nueva beca que Rita Cetina, que les va a dar 1,900 pesos a los jóvenes de secundaria. En fin, somos muy distintos, ¿no? Hay una política migratoria muy clara, hay una política para atender esta situación, y estoy seguro que a pesar del pesimismo de mis compañeros del PRIAN, ¿no? Lo que veremos será acciones del gobierno contundentes para poder enfrentar cualquier política pública que implemente el país vecino. Así es. Y quiero hacer referencia, diputado Ávila, a lo que comentaba hace unos momentos la diputada Claudia Salas, precisamente que se necesita tener una política migratoria pues más específica, moderna, incluso hablar de los recursos, porque todo esto que se nos viene, a pesar de que quizá no son las cantidades importantes de migrantes deportados o repatriados, como lo quieran llamar, definitivamente pues va a ser constante y cada vez van a llegar más y más y más. Y lo que decía el diputado Moreira es cierto, no solo son mexicanos, el diputado Arturo Ávila también lo comentaba, Federico Dorin igual, los que se van a quedar acá, ¿de dónde van a salir esos recursos, esa lana, diputada Salas? ¿Cómo trabajar en ese punto? Porque finalmente, pues si los vamos a estar recibiendo y muchos que se van a querer quedar en México, pues ¿de dónde les vamos a proporcionar? ¿De dónde van a sacar los recursos, ese dinero?
Muy importante lo que mencionas y también de poner sobre la mesa estas conversaciones que se convierten también en posverdades. Hay un artículo de Riva Palacio, precisamente, que habla de esta conversación que no se encuentra en ninguna bitácora, precisamente, de entre los cancilleres, donde se habló justamente de cuáles serían los apoyos entre una nación y la otra. Se dijo pues que Juan Ramón de la Fuente sostuvo una conversación con Rubio acerca de cómo podría ser de una manera pues humanitaria y ordenada, dentro de lo posible, esta repatriación. Sucede que tampoco está en una bitácora de llamadas precisamente de Rubio. Así que preocupa también el que haya pues verdades a medias que al final del día pues tienden más a ser una posverdad. Yo lo que quisiera también hacer pues es un llamado, porque la propia Comisión de Derechos Humanos también ha brillado por su ausencia ante esto, y más allá de que digamos, no han sido los números que se decía, yo creo que 1 o 2 o 3 de nuestros connacionales que se ha regresado en estas condiciones de amenaza, tachado de criminal, con un estigma enorme, donde habrá que invertir también, que no se ha hablado tampoco de eso, de la salud mental, cómo vamos a invertir en estas personas que ante los hechos violentos que están recibiendo su persona, sus niñas, sus niños, cómo vamos a ayudar a que haya presupuesto para salud mental cuando en el presupuesto que aprobamos en la Cámara de Diputados, ¿saben cuánto hay para salud mental? 0. Es un programa que no se contempla dentro del sector salud. El sector salud fue de los más golpeados, 32% menos tuvo el presupuesto. Es decir, por eso vuelvo a lo que comentaba en el primer segmento, esto nos obligará a hacer un cambio de timón completamente, a retomar en el Parlamento también todo lo que nos corresponde como legisladoras y legisladores, hacer una política seria de migración, hablar del Instituto Nacional de Migración también, que ha estado ausente completamente en estas conversaciones. Y bueno, Movimiento Ciudadano siempre estará a favor de sumar en aquello que construya la posibilidad de un país más igualitario, menos desigual, más equitativo. Y con énfasis especial, quiero decirlo, en las mujeres. ¿Por qué digo esto? Hay estudios muy importantes que hablan de las mujeres en los albergues. Las mujeres en los albergues son las que sufren el abuso sexual, la violación por el hacinamiento y, por supuesto, problemas como, por ejemplo, todo el tema de la menstruación es un tema que también hay que atender con perspectiva de género. Hablar de que un estadio se va a llenar de mujeres, de niñas y de niños, sin hablar con la perspectiva de género, lo que se necesita ahí para proteger la sexualidad también de las mujeres y sus derechos reproductivos, también es un tema que hay que incorporar en las conversaciones, compañeras y compañeros. Sí, por supuesto. Y esto también tiene que ver no solo en cuestión de derechos humanos, diputado Federico Dorin, sino hablando también en cuestiones de creación de empleos. Si analizamos fríamente, pues los connacionales, pocos o muchos, que se van de nuestro país es porque están buscando mejores condiciones que no lograron obtener en su propio país. Pero entonces ahorita sí las vamos a fomentar o sí las vamos a crear. ¿No resulta hasta cierto punto contradictorio? Qué bueno, digo, qué bueno que se creen, que puedan regresar y aquí en su propio país tengan trabajo, pero ¿cómo le vamos a hacer también en esa parte? Yo te diría que no solo contradictorio, sino inverosímil. Hoy el INEGI dio a conocer las cifras del crecimiento económico del país en el 2024. Crecimos 1.3%. El saldo del crecimiento económico con Morena es tan mediocre que el PIB per cápita de todos los mexicanos al cierre del sexenio de López Obrador es 0.52% menos que lo que era en 2018. Es decir, no se creció en términos reales absolutamente nada en términos de comportamiento económico, la riqueza de cada mexicano en lo individual. Tú sabes perfectamente que se perdieron más de 400,000 empleos ya en el gobierno de Sheinbaum en diciembre. El sector que más tuvo problemas el año pasado fue el sector primario, que se contrajo 8.9%. Entonces, esos empleos, pues como por arte de magia, no van a estar ahí. Yo no le acepto al gobierno toda esta propaganda de que mágicamente los va a deportar Trump y van a llegar a Dinamarca y van a tener salud, trabajo, vivienda, desarrollo, salud mental y todo lo que aquí se ha dicho. Esas son propaganda política. Entonces, ¿y por qué? No me puede citar un solo dato del canciller o de la presidenta
donde sepan cuántos van a ser los deportados. Sabemos por Estados Unidos que pueden llegar a 5 millones los mexicanos con problemas de residencia allá. Pero todas las entrevistas del canciller y todas las visitas que hizo a los consulados en Estados Unidos, en todas, cada vez que alguien le preguntó cuántos estimaban que serían los deportados, nunca se aventuraron a dar una cifra. Entonces, ¿cómo construimos el cobijo presupuestal? ¿Cómo construimos lo que bien señala la diputada Salas en términos de instalaciones específicas para cada uno de los diferentes casos? Porque ahora hay un asunto que todavía afortunadamente no hemos sufrido, pero son deportaciones a la López Obrador en el 19, pero ahora con familias completas. Entonces tienes que tener una política nueva, porque podrías tener casos de niños que nacieron en Estados Unidos, pero de padres no legalmente residentes o ciudadanos allá, que serán deportados. Y ahí es donde estos abogados que nos prometieron no aparecen. No hay un solo caso, uno solo que haya ejemplificado el gobierno de un mexicano al que le habían prestado servicios de asesoría jurídica gratuita en alguna detención del ICE, que se convirtió en esos 4 aviones militarizados que decía el diputado Moreira. Y 2 precisiones muy rápidas. Una, a lo que se refiere la Bastida en el libro es a las condiciones democráticas elementales, que se llama Reforma Política de 1996. Hace un caso similar al que ellos acaban de tragarse como gazapo en Venezuela, donde hay quien no reconoce el fraude de Maduro y entonces hay quien no decide invertir ni proyectos económicos ni avalar política o democráticamente un régimen como ese. Esa reforma del 1996, curiosamente, tiene que ver con el arribo de la democracia a la ciudad de 97 y con el primer triunfo del PRD con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Sin esa reforma democrática de la que viene a renegar Arturo Ávila, no habría llegado jamás López Obrador al gobierno de la ciudad en el 2000, porque sin la democratización de la ciudad, Fox habría propuesto a un jefe del Departamento del Distrito Federal. Así que ni siquiera sabe de qué está renegando, no conoce ni la historia del país. Y en el términos del libro que también citaba Rubén Moreira, de cómo doblaron a López Obrador, la enorme diferencia que no me canso de señalar es, estaba Marcelo en Washington dialogando con el presidente. Ahora ni siquiera hemos podido lograr una sola reunión en la que Trump o Rubio reciban al canciller. Bien señala la diputada Salas, las columnas de lo que llaman los misiles del bienestar. Y en el siguiente artículo ese de Raimundo Palacio, ¿qué dijo Claudia? Que no hay en la bitácora de Rubio una sola llamada o audiencia. Así que si lo hubo, fue un diálogo en lo oscurito. Ah, caray, pues le está diciendo que sí a todo y en lo oscurito suena todavía doblemente pecaminoso y sospechoso. Pero venía aquí a renegar de la reforma política que hizo posible que la izquierda gobernara la ciudad cuando se democratizó por primera vez la elección en 97, es un exabrupto político y democrático que ni siquiera Arturo se había atrevido a cometer el año pasado. Sí, y ahora, diputado Moreira, pues bueno, entonces no está haciendo bien su chamba la Cancillería, no está haciendo bien su chamba los consulados, hay mucho temor de nuestros connacionales, incluso hasta los regularizados, porque ya ni saben con este señor que le pueda pasar por la cabeza. ¿No se está trabajando como debería? No, no se está trabajando como debería, pero 4 cosas rápidas. Ya Federico nos habló de esa afirmación que hace el licenciado Labastida en su libro, pero yo le pediría al que esté leyendo ese libro que lo lea todo, porque cuando se acerca a analizar lo que le está pasando en este momento a México, pues hace severas críticas tanto al licenciado López Obrador como a lo que le viene a México por delante, al fracaso que se ha tenido en los últimos 6 años. Segunda cosa, el 2024 fue un muy mal año para la economía mexicana. Solo hubo 213,000 contrataciones netas, la menor cifra para un año sin crisis económica desde el 2003. Yo sé que Morena está batallando. La actual presidenta, desgraciadamente, porque no se lo merece ella, recibió un gobierno con 3 grandes problemas. Primera, la inseguridad, que sigue creciendo. Segunda, un problema migratorio que se le heredó por no enfrentarse en su momento, por no haber aprovechado el cambio de gobierno hacia demócratas. Y tercera, pues un problema económico gigantesco que se refleja en el presupuesto y se refleja en los dichos del mismo secretario de Hacienda que dice, vamos a reducir el déficit. ¿Dónde lo redujeron? Pues en temas como salud, como cultura, como migración. Ahora, volvamos al problema fundamental.
no hay una política pública en materia de migración. O sea, hay ideas, ocurrencias, hay culpas al pasado que pues podemos discutir horas, pero eso no nos arregla nada, no se asume ninguna responsabilidad. Por ejemplo, yo no he visto que aquí Morena nos diga, fíjate que en Ciudad Juárez murieron quemadas tantas personas, pues por un proyecto equivocado. Por eso nosotros queremos que vaya la secretaria de Gobernación y el director del instituto. Por cierto, ese director del instituto se va a quedar. Por cierto, ¿por qué no hay titular de la Comar? Por cierto, ¿se va a quedar el embajador que hoy tenemos en los Estados Unidos? Porque todo forma parte de este tinglado mal armado con el cual se quiere enfrentar un grave problema. ¿Cuál es la propuesta del actual gobierno para valorarla, hombre, sobre los extranjeros que entran al país? Sí. ¿Cuál es la propuesta de cómo se atiende integralmente al mexicano que regresa a su patria? Ya escuchamos una serie de beneficios que yo he visto en otras ocasiones, a lo mejor más, a lo mejor menos, pero esa no es la crítica. Esa persona que viene de Chicago o que viene de California y que vive en Tierra Caliente, se quiere ir a asentar en Tierra Caliente cuando nadie puede entrar allá, o esa persona que viene de ese lugar se va a ir a querer erradicar a Culiacán. Pues esas son las cosas de fondo que hay que discutir. Muy bien. Resumo, el gobierno tiene que decidir 3, 4 cosas. Nuestra postura oficial con los americanos. Segundo, la transparencia en esa relación, ya lo dijo Federico, ya lo dijo la diputada, no hay transparencia. Tercera, ¿qué va a pasar con los extranjeros que viven acá? Para que no se les violen sus derechos humanos, pero para que tengan la certeza de qué va a suceder con ellos. Muy bien. Eso yo creo que es parte del resumen, y que nos digan si lo que dijo la secretaria de prensa de los americanos es cierto o no es cierto, o que salga a desmentirlo el señor secretario de Relaciones Exteriores. Vamos cerrando, desgraciadamente tenemos, de verdad son 50 segundos, diputados, 50 segundos para cerrar, si no nos van a mandar la guillotina. Arturo Ávila para cerrar, gracias, diputado. Muy rápido, Federico Dorin decía que yo no conocía parte de la historia de México al hacer una apreciación de lo que estaba yo comentando, y dejarlo muy claro, efectivamente, Federico, yo no estaba en el poder como tú sí estabas, yo era un ciudadano más en este país que sufrí los pésimos gobiernos que ustedes encabezaron. Esa fue mi inspiración para entrar al movimiento, fíjate, sacar a la bola de corruptos que ustedes representan. Segundo tema importante, decirle a la gente que nos escucha que el gobierno de Claudia Sheinbaum está tomando acciones pertinentes. Tenemos un gran equipo, el doctor Juan Ramón de la Fuente, Marcelo Ebrard también está involucrado en esta gestión, y claro que la secretaria de Gobernación, Rosa Isela, está atendiendo de forma prioritaria la relación bilateral en un grupo coordinado de gabinete en donde está atendiéndose este tipo de situaciones. Y le adelanto a Rubén Morera que sí, efectivamente, tendremos muy pronto a Rosa Isela, que tú sabes, Rubén, ha sido muy generosa porque en cuanto le hemos invitado al Congreso, a la Junta de Coordinación Política, ha estado ahí sin dudarlo para hablar Bien. con nosotros, para platicar con nosotros. Así es que seguramente en próximos días la tendremos por ahí. Gracias, diputado. Diputada Salas, por favor, cerramos, tenemos 45 segundos. Y rapidísimo, bueno, mostrar la preocupación también ante las plazas que se han ofrecido del sector privado, incluso que han sido 35,000 plazas para aproximadamente 4 millones, pues a 5 millones de repatriados, pues también se queda sobre la mesa esa preocupación. Insistir, por supuesto, en que hay una reunión que es impostergable interparlamentaria. ¿Qué nos toca nosotros como legisladores? Que también estemos provocando un diálogo interparlamentario con legisladores estadounidenses. ¿Por qué? Porque este problema nos infiere a todas y a todos. Creo que es un momento idóneo de reactivar reuniones de alto nivel, con seriedad, con propuesta de qué vamos a hacer en materia de migración, en materia normativa, en ambos países como socios comerciales también. Entonces, dejaría también ese reto para nosotros como legislativo y hacer un llamado, por supuesto, a la unidad. Por supuesto que sí, ahí está también MC. Sin embargo, alzaremos la voz cuantas veces sea necesario para decir cuando haya una simulación de lo que estamos viendo y cuando sea una política real también reconocer. Gracias, diputada. Cerramos rapidísimo, diputado Federico Dorin. Rapidísimamente, aclaro que en 96 yo tampoco tenía un cargo público, era parte de la sociedad que estaba
buscando un cambio. Yo he ganado 7 elecciones desde el 2000, cosa que tú no has logrado, Arturo. Tú jamás has ganado, has perdido las 3 veces en Aguascalientes. Pero en el 96 yo tampoco era servidor público. Y en el tema que nos ocupa, no echemos las campanas al vuelo. Qué bueno que todavía no tenemos una crisis, pero no es por la eficacia de estos mentirosos y demagogos de Morena. Es porque Trump ha estado distraído en otros temas y porque en la medida en que la presidenta, a espaldas del pueblo de México, le dice que sí a todos sin que siquiera le reciban a sus funcionarios, pues no ha desatado la ira de Trump. Gracias, diputado. Y cerramos, diputado Moreira. Rápido también. Rapidísimo, por favor. A ver, nosotros estamos para construir, pero creemos que esa construcción es un proceso dialéctico en el cual se presentan opiniones o puntos de vista o propuestas y las contrapropuestas y de ahí sacar una buena síntesis en favor de las mexicanas y los mexicanos y también de la protección de los derechos humanos de que vienen del extranjero. Pero esto tiene que ser no desde un punto de vista autoritario, no desde la soberbia de no escuchar a los otros partidos y recordando que la oposición en este país sacó el 46% de los votos y por lo tanto tiene que ser escuchada esa gran parte de la ciudadanía. Muy bien, gracias a los 4, definitivamente muy enriquecedor esta mesa de análisis. Gracias, buenas tardes y nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Gracias.